Amén. Y seamos todos bienvenidos a la casa del Rey de Reyes. Amén. A la casa del Señor de Señores. Porque cada vez que nosotros nos reunimos en este lugar de habitación, la presencia de Dios se hace presente. Yo siempre lo digo, que el Señor viene por cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así que si usted viene con un corazón dispuesto para darle gracias a Dios, el Señor está en este lugar. Amén. Y no importa la circunstancia o la situación por la que usted esté pasando, siempre debemos darle gracias a Dios. La Biblia dice que debemos darle gracias a Dios en todo. Eso significa, si estás bendecido, tenés billete en la cartera, en el banco, bajo la almohada o en el colchón, debes darle gracias a Dios. Si no tienes ni un peso, ni un centavito, quizás no hay comida en la refri, quizás no hay, o no comimos durante el día. Bueno, que en este país, gracias a Dios, comemos, aunque sea un sándwich de $1. Debemos darle gracias a Dios. Amén. Amén. Si estamos enfermos, debemos darle gracias a Dios, pero parece un poquito contradictorio. ¿Cómo eso es que doy gracias a Dios que estoy enfermo? Porque sabe que hay algo sobrenatural que se mueve, según la Biblia, que cuando nosotros le damos gracias a Dios en todo, Él se va a glorificar en nuestras necesidades. Amén. Si te hace falta dinero, trabajo, lo que sea, tú dale gracias a Dios. Fíjese que esto significa que nosotros no debemos de quejarnos delante de Dios por las situaciones, sino que debemos agradecerle a Dios, porque en las circunstancias, en los problemas, en la escasez, en la enfermedad o en cualquier situación, algo nos quiere enseñar el Señor. Yo a alguien le dije una ocasión, Dios por algo te tiene en el lugar en donde te tiene. Dios por algo, Dios te tiene como te tiene. Dios algo nos quiere enseñar a nosotros. En el momento no lo comprendemos, no lo podemos entender. Pero después de que vemos la obra de Dios realizada en nuestra vida, decimos, por esto fue que Dios me pasó en el desierto. Por esto fue que Dios permitió que me metieran en el pozo de los leones. Por esto fue que Dios permitió a que me llevaran esclavo, a que me torturaron, me castigaron. Y ahora, ¿qué dijo José? Dios lo puso en ese lugar porque Dios tenía un propósito en su vida. Eso significa que en la vida de cada uno de nosotros, Dios tiene un propósito especial, y por eso es la razón de que Dios nos insta a nosotros a ser siempre agradecidos. Amén. A darle gracias a Dios en todo. Así que ¿cuánto dicen gloria a Dios? Y le digan al Señor, gracias por lo que tú me tienes, donde tú me tienes, y por todo lo que tú me permites vivir, porque algo mejor Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Hoy yo quiero hablar acerca de una enseñanza bien bonita en la Biblia, y yo creo que ya alguna vez ya lo vimos, pero yo cuando lo estaba leyendo me di cuenta de algo maravilloso que Dios nos enseña a nosotros en estos pasajes de la Biblia, en las historias de la Biblia, que no son casualidad que están en las Escrituras, sino que Dios lo ha dejado con el propósito para que nosotros podamos darnos cuenta de que Dios siempre está hablándonos, no solamente a través de las cosas que vemos en nuestros días, en nuestra vida cotidiana, sino que también a través de lo que Dios ha dejado en el pasado. Amén. Hoy yo quiero que vayamos al libro de Números, capítulo 22. Números, capítulo 22, y vamos a ver el verso 4 al verso 6. Amén. Y vamos a meditar acerca del tema Dios enseña por medio de un gentil. Dios enseña por medio de un gentil. Un gentil era alguien que no pertenecía al pueblo de Israel. Era alguien que era de otra nacionalidad, aún era de pueblos paganos.
son gente que no tenía nada que ver con el pueblo que Dios escogió, especialmente de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Vamos a ver Números 22 entonces, y vamos al capítulo 22, verso 4 y verso 6. Dice la palabra del Señor: y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Pedor, que está junto al río, en la tierra de los hijos de su pueblo, para que llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Verso 6. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Incline su rostro. Padre, que estás en el cielo, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, venimos delante de tu presencia, Señor, a presentarnos una vez más en palabras de oración. Te pido, Dios, que ilumines nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, para poder meditar en las Escrituras, en la enseñanza que hay en esta historia. Te pido, Dios, que nos ayudes a poder comprender. Te ruego, Dios, que tu Espíritu pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón, bendito Dios. Te pido por el oyente que nos ven a través de este medio de comunicación, que cada uno de ellos pueda recibir, Señor, de tu palabra de aliento, de fortaleza, Señor, y que puedas tú glorificarte en la vida de cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Vamos a hablar entonces acerca cómo Dios enseña a través de la Escritura para darnos una lección a nosotros, que Él nos puede enseñar por medio de un gentil. Cuando yo sé que usted ya ha leído la historia en cuanto a la historia de Balac, amén, y la historia de Balaam, usted sabe que en esta historia sucede acontecimientos tan especiales, amén. Y en este caso, cuando usted va a ver su Biblia, en su Biblia usted va a encontrar el título que dice: Balac manda llamar a Balaam. Según la historia de la Biblia, Balaam era un personaje que era famoso en su alrededor, porque era conocido como que él era un mago. Como hoy en día en nuestros pueblos, usted sabe que hay personas que son muy conocidas porque son personas que se dedican no a la astronomía, sino que se dedican a la astrología, que son dos cosas diferentes. Gente que lee cartas, que hace cosas que muchas veces, en su mayoría, para engañar a la gente. Amén. Pero aquí vamos a ver nosotros una historia, cómo Dios nos enseña a nosotros que Dios puede usar, amén, aún hasta esa gente, para poder nosotros aprender de que para Dios no hay nada imposible. Y viene a mi mente que en más adelante se va a encontrar usted en el versículo 21 acerca de que incluso Dios usó a la burra de Balaam para hablarle a este mismo Balaam. Esa historia usted ya lo sabe. Cuando nosotros lo leemos y si meditamos en ella, parece sorprendente el momento de plática que tuvieron ahí. Es como que si yo estuviera en casita y con mis perritas, y de repente empieza a hablar y me dice: hola, ¿cómo estás?
o buenos días, ¿qué haría usted si su perro le hablara? Sale corriendo. Sí, con una historia que cuenta de que estaba un vaquero, su caballo y su perro debajo del árbol descansando porque ya habían caminado mucho tiempo. Y el perro le dice: qué calor, ¿verdad? Y el vaquero se asustó tanto que monta al caballo y corre. ¿Cuántas millas o leguas después, cansado el caballo, vuelven a parar un rato y se sientan en la sombra? Y el caballo le dice: qué susto nos dio el perro, ¿verdad? Así que al final solo el hombre salió corriendo. Algo parecido le pasó a Balaam. Nomás para que sonría que Cristo lo ama. Amén. En el estudio de hoy vamos a ver cómo un hombre llamado Balaam, que no era judío, como le decía al principio, fue usado por Dios en circunstancias muy singulares para hablar bien del pueblo israelita y no maldecirlo. Si usted se da cuenta en los versículos que nosotros leímos del capítulo 22, del verso 4 al 6, en el verso 6, ahí nosotros vemos cómo este rey le dice a Balaam que todo lo que tú bendices es bendecido y todo lo que tú maldices es maldecido. En otras palabras, probablemente esta gente había tenido o había oído testimonio de la experiencia de gente que quizás en un tiempo había acudido a pedirle ayuda a este hombre. Por eso que Balac sabía de que si Balaam abría su boca y maldecía a la gente o a las personas, eran malditas, y si lo bendecía, esas personas eran bendecidas. Es lo que este hombre le expresaba a Balaam cuando llega con él. Dice el estudio que vamos a considerar en esta noche, para que nosotros podamos comprender de que a pesar de que el propósito de Balac al llamar a Balaam era para maldecir al pueblo de Israel y no bendecirlo, Balaam no solo no pudo maldecir al pueblo hebreo, sino que bajo la inspiración de Dios, expresó algo acerca del futuro de Israel. Y este futuro no era sombrío ni trágico, sino glorioso. Era todo lo contrario a lo que este rey esperaba que hiciese Balaam. Y en esta historia yo creo que meditemos un momento al respecto, cómo Dios en su poderío, en su majestad, en el grandioso poder que Dios tiene sobre toda la humanidad, y no importa, amén, no importa que esa persona haya sido cristiana o no cristiana, digamos en esta época, en el pasado, no importa que esta persona era gentil, pero Dios es tan poderoso que en su soberanía Él tiene el poder de usar a esas personas, que para que en vez de maldecirnos a nosotros, muchas veces suelen ser de bendición para nuestra vida. Amén. No sé si alguna vez le ha pasado a usted, aún la gente con quienes muchas veces nosotros llegamos a tener trabajo o negocios con ellos, y son gente que ni siquiera creen en Jesús, son gente que ni siquiera creen en el Evangelio, son gente de otras religiones paganas, pero Dios los usa a ellos para bendecirnos a nosotros. En la Biblia dice que Dios permite que el impío se afane, trabaje, aguarde y haga un montón de cosas para tener lo que tiene, y muchas veces Dios permite para que nosotros podamos disfrutar de ella. ¿Y cómo nosotros disfrutamos de esas bendiciones? Dios los usa a ellos como el medio para que nosotros podamos tener trabajo, para que nosotros podamos obtener alguna ayuda, y sin darnos cuenta de nosotros, en la soberanía de Dios, Dios usa esos medios para bendecir la vida de cada uno de nosotros. Y aquí vamos a ver nosotros un ejemplo claro cómo Dios trabaja y usa
de una manera tan especial y para enseñarnos a nosotros de que Dios puede usar aún a los gentiles, a los que no creen en Dios, para que ellos puedan ser un medio de bendición para nuestra vida. Amén. Por eso usted no se extrañe cuando de repente llegan propuestas de negocio, propuestas de trabajo, propuestas de ayudas, que a veces uno se pregunta, bueno, ¿y esto por qué me llegó a mí si yo ni siquiera lo pedí? Viene a mi mente el testimonio que en una radio yo escuché acerca de una ancianita que estaba orando, pidiéndole al Señor para que Dios le proveyera comida porque su alacena estaba vacía. Tenía días que esta señora ya no tenía de qué comer y ya se le había terminado la comida. Ella orando y le pedía a Dios para que Dios le proveyera. Llama a la radio, a la estación de radio, y les cuenta a los hermanos que estaban ahí y les dice ellos de que orara por ella para que a ver si alguien en los que estaban escuchando pudieran ellos llevarle algo de ayuda a su casa. Y resulta que uno de los que estaba escuchando la radio era un brujo de la comunidad y le dice a su gente: llévenle comida a esta señora, y esta señora, para que piense que es su Dios, pero cuando lo reciban ustedes le digan quién le mandó la comida. Y hacen el mandado, como le dicen los mexicanos, nosotros le decimos las compras de la semana, los víveres y las bolsadas de comida, y se lo llevan. Tocan a la puerta de la ancianita, sale la ancianita y le dicen: mire, aquí le traemos estos víveres para usted, para que tenga que comer. Y la señora dice: muchas gracias, joven, muchas gracias por la ayuda. Y luego dice que después de que recibió la ayuda de la señora, este personaje le dice: ¿y sabe quién se lo mandó? Y le dice la señora: Dios me lo mandó porque yo se lo pedí a él. Y esta señora dice, este personaje le dice: no, señora, fue el brujo de la comunidad que le trajo la comida, no fue su Dios. Y la señora responde, dice: para que se den cuenta que aún el diablo le hace caso a mi Dios cuando yo le clamo a él. Porque Dios utiliza muchas veces, y a veces nosotros no le entendemos. A veces decimos: bueno, pero ¿por qué? Si yo estaba orando para que Dios me abriera una puerta, quizás nosotros pensamos en donde nos reciban personas cristianas o personas que nos digan: oh, bienvenido, mira, y comenzamos a cantar todos un coro. A veces no es así como Dios trabaja. Dios usa diferentes medios para bendecir nuestra vida. En el versículo 4, versículo 6, al versículo 6 nosotros vemos acerca de la petición de Balac a Balaam, y nosotros lo leímos. Dice la escritura: y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Peor, en Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y he aquí cubre la faz de la tierra, y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo. Ese era el propósito de este rey, para que este pueblo, este Balaam, que es conocido también como un falso profeta. Si más adelante se va a ver usted que la historia que nosotros estamos considerando, él no puede llevar a cabo lo que le pide el rey. Y nos damos cuenta nosotros que más adelante el rey le ofrece dinero, le ofrece plata, le ofrece oro, le ofrece todo lo que él quisiera obtener, como hoy en día. Hay muchos profetas que si no les dan plata, ellos no hacen nada por usted. Yo vi la terminación de la prédica de un mentado profeta que le decía al pueblo de Dios: aquí yo no voy a orar hasta que no vea llena esta cesta de ofrendas.
Algo como a Balaam eran ellos. Son ellos hoy en día. Que hasta que no ven una buena ofrenda, ellos no van a orar. Hasta que no ven ellos una buena ofrenda, ellos no van a cantar, hablando de los músicos. Y en esta historia nosotros vemos que el propósito del rey Balac era para que este profeta Balaam fuera a maldecir al pueblo de Israel. Había un miedo en el corazón de Balac. Porque el pueblo de Israel, cuando usted lee la historia del Éxodo, se va a dar cuenta cuántos millones de personas salieron de Egipto. Era una gran cantidad de personas, gran cantidad de gente. En los estadios, ¿cuántas personas caben en un estadio? El más grande que hay, el Múnich creo que es, creo que más de 100,000 personas en ese estadio. 90,000 personas en un estadio, grandísimo. Y es una cantidad de gente cuando hablamos de 100,000 personas. Y la Biblia habla que fueron millares de personas que salieron de Egipto. Y el temor de este Balac, si usted se da cuenta en el versículo que nosotros leímos, ahí la palabra del Señor dice que él estaba preocupado porque ellos eran bastante. Y he aquí, dice el versículo 5, he aquí, cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Eso era el miedo de él. Aquí en el estudio dice de que el temor de él, porque él sabía y conocía lo que había acontecido a los pueblos que el pueblo de Israel había derrotado, cuando esa gente no les querían dar el lugar para pasar y las tierras que tenían que ellos conquistar. Hubo gran derramamiento de sangre. ¿Cuántos reyes no han muerto? Y el temor de este hombre era de que eran tanta la multitud de los israelitas que tenía miedo de que el pueblo de Israel iban a hacer algo en contra de ellos. Y lo curioso es que si nos damos cuenta nosotros, la intención del pueblo de Israel era estar en el valle, en ese lugar donde estaban. Ni siquiera, si usted lee la historia, se va a dar cuenta de que había en ese momento, como que habían sitiado la ciudad. Pero este hombre tuvo tanto miedo que dice que le pidió ayuda a los otros reyes, al rey de Moab, y les pidió ayuda a todos los que estaban cerca de él, porque lo que ellos querían era sitiar al pueblo de Israel. Pero hay algo interesante en esto, que según dice la escritura, de que este rey le hace la petición a Balaam en el verso 6 y le dice: ven pues ahora, te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Lo que él quería era destruir al pueblo de Israel, echarlo del lugar donde ellos estaban. Este hombre no sabía lo que Dios le había dicho a Abraham. Dios había prometido a Abraham que le iba a dar la tierra de Canaán, que el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida, a un lugar que Dios mismo ya había predestinado para el pueblo de Israel. Pero en el camino tenían este problema. Bueno, para ellos no era problema, sino que el problema era para este rey, porque él pensaba de que esto iba a ser un problema para él. Pero hay algo que este rey no sabía, que el que había escogido, el que había llevado al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida, era el Dios Todopoderoso, el creador del universo, aquel que hizo los cielos y la tierra. Y fíjense que es casi lo mismo lo que hoy en día vive la iglesia, el tiempo en que nosotros vivimos. Hay un enemigo que no quiere vernos a nosotros prosperar en nuestro camino. Hay un enemigo que no nos quiere ver a nosotros avanzar en nuestro camino. Este enemigo trata la manera para hacer que cada uno de nosotros podamos quedarnos en el camino. Pero el diablo
Satanás, el enemigo de nuestras almas, no se acuerda muchas veces de que Cristo venció por nosotros en la cruz del Calvario. Que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario, y por la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario nosotros tenemos el camino libre. Porque el camino que nosotros llevamos es Jesucristo. Es el Rey de Reyes, el camino que nosotros llevamos. Así como el pueblo de Israel iba obedientemente siguiendo el camino en donde Dios llevaba al pueblo de Israel. Como usted recordará en la enseñanza anterior que nosotros vimos, hablando un poquito del pueblo de Israel, nos dimos cuenta nosotros de que la nube, que en la columna de fuego, era la presencia de Dios que estaba con el pueblo de Israel. Y hasta en este momento la presencia de Dios siempre estaba con el pueblo de Israel. Pero Balac no lo sabía. Por eso que él esperaba que este profeta viniera y maldijera al pueblo de Israel. Pero hay algo maravilloso que sucedió en esta historia, y nosotros lo podemos ver en el libro de Números capítulo 23, en el verso 7 al verso 12. Dios cambió todas las cosas a favor del pueblo de Israel. Si usted se da cuenta en la historia de la Biblia, usted va a ver de que este Balac quería que cuando Balaam expresara las palabras para maldecir al pueblo de Israel, él quería que esas palabras hicieran efecto y que él pudiera tener la autoridad y el poder para poder derrotar al pueblo de Israel. Pero vemos nosotros en los siguientes versículos que Dios cambia las cosas a su favor. Por eso le decía en su momento que lo maravilloso de esta enseñanza es que Dios nos hace ver a nosotros que muchas veces, aunque vemos que las cosas se ponen difíciles, duros, y pensamos muchas veces que no la vamos a hacer o no vamos a poder, pero muchas veces Dios cambia la situación de esas personas a pesar que no conozcan a Cristo. A pesar que ellos no crean en nuestra religión, no crean en lo que nosotros creemos, ellos tienen otra religión, ellos creen en otros dioses, pero Dios inclina su corazón y llegan a tener un corazón que muchas veces suelen ser de bendición para la vida de cada uno de nosotros. Y a veces nos preguntamos cómo es posible que pasó lo que pasó. Y es porque Dios cambia las cosas muchas veces a favor de cada uno de nosotros. Dijo Dios al pueblo de Israel que Él iba a cuidar al pueblo de Israel como la niña de sus ojos. Así dijo Dios, que lo iba a cuidar tanto al pueblo de Israel. Y desde la misma manera que hoy en día a su iglesia, porque hoy nosotros somos el nuevo Israel, es como decirle la iglesia de Cristo. Nosotros venimos a tomar el lugar que le correspondía al pueblo de Israel, por cuanto el pueblo de Israel no quiso creer en la llegada de Jesucristo, como lo vemos nosotros en el libro de Juan capítulo 3 verso 16, que Él vino por su pueblo de Israel, vino para que el pueblo de Israel pudiesen ellos creer en lo que Él les traía para enseñarles, pero a ellos no creyeron en Él. Entonces, por cuanto ellos no creyeron, que dice la Escritura, nos dio a nosotros la oportunidad. Ahora nosotros somos hijos de Él. Y así como cuidó a su pueblo Israel y lo sigue cuidando hoy en día como la niña de sus ojos, de igual manera Él nos cuida a cada uno de nosotros. Por eso que nosotros debemos comprender que cuando estamos en ciertas situaciones en nuestra vida debemos poner nuestra confianza en Dios. Debemos poner todas nuestros problemas, todas nuestras circunstancias, todas nuestras situaciones que muchas veces suelen ser difíciles o imposibles para nosotros. Debemos traerlos a los pies de Cristo, porque solamente Él puede cambiar las cosas
a favor de cada uno de nosotros, así cuando nosotros lo veamos que es imposible de hacerlos. En Números capítulo 23, versos 7 al 12, ahí vemos nosotros cómo Dios cambia todo a favor del pueblo de Israel. Ahí vamos a ver nosotros a pedirle a Balaam a que maldiga al pueblo de Israel, y cuando este hombre abre su boca, comienza él a expresar como una interrogante en una forma de cántico para hacernos comprender a nosotros que ¿quién puede cambiar lo que Dios ya estableció? Nadie. ¿Quién puede cambiar lo que Dios ya dijo que así va a ser? Nadie. Allá cuando Dios se encontró con Abraham, Dios le dijo a Abraham que él iba a multiplicar a su descendencia. Dios en una noche saca a Abraham y le dice que si puedes contar las estrellas de los cielos, lo lleva a la orilla del mar y le dice si puedes contar la arena del mar. ¿Y quién puede contar las estrellas? ¿Quién puede contar la arena del mar? Si la estamos contando, ya se nos fueron muchos se nos van de los dedos, y al final a volver a levantarlos, y nadie puede contar la arena del mar. Dios le había hecho una promesa a su siervo, y hay algo maravilloso que sucede en las Escrituras, que más adelante confirma su promesa con su siervo Jacob, y le dice a su siervo que si puede contar como el polvo, le dice. Y yo me puse a pensar, como el polvo, dice, así va a ser tu descendencia. El polvo, ¿sabía usted que el polvo son granitos también? Pero solo que son granitos más finos. Cuando usted agarra bueno, yo sé que sacude usted su mueble. Si no lo sacudiera y agarra así su mueble, todo ese polvito que se va a ver en su dedo son granos. Es como el granito de arena, pero más fino. Y así le dice Dios que así va a ser su descendencia. Imagínense usted, va a ser incontable, innumerable. Por eso nosotros vemos en una expresión anterior en los versículos que leímos, le decía ahí que era innumerable. Era incontable la cantidad de gente que había. Y este hombre esperaba que este Balaam expresara palabras de maldición. Vemos nosotros en estos versículos, la palabra del Señor dice: y él tomó su parábola y dijo, y fue lo que Dios le había puesto a este hombre para que dijera: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, y de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? Fíjese que este hombre estaba expresando algo que quizás él, sin comprenderlo y sin entenderlo, pero Dios lo estaba haciendo para que nosotros podamos comprender ahora, cuando leemos la palabra del Señor, que nadie puede cambiar lo que Dios ya estableció. Dice la palabra, sigue diciendo la palabra del Señor: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que Jehová no ha execrado? ¿Por qué de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré? He aquí un pueblo que habitará confiado. Un pueblo que habitaba confiado. ¿Y sabe en quién confiaba el pueblo de Israel? En Jehová. Ellos tenían puesto su confianza en Jehová. Por eso que el pueblo de Israel estaban en aquel valle descansando. Cuando usted lee la historia, ellos estaban ahí, hicieron sus tiendas, pusieron sus ovejas, sus bueyes. Ellos ahí adoraban a Dios cuando tenían el tiempo de adoración. Ellos estaban y no les preocupaba nada. ¿Por qué? Porque Dios había prometido estar con ellos, y ellos vivían una vida confiada
porque Dios estaba con ellos. Y aquí Balaam estaba expresando que cómo iba a hacer algo él en contra de este pueblo si su confianza estaba puesta en el Dios de Israel. Dice, sigue diciendo, y no será contado entre las naciones. El verso 10 dice, ¿quién contará el polvo de Jacob? Aquí se está refiriendo a lo que Jehová Dios le había dicho a Jacob, que como el polvo, así va a ser su descendencia. Y el número de la cuarta parte de Israel, estaba diciendo, ¿quién lo iba a contar? Ni la cuarta parte del número del pueblo de Israel que iban a poder contarlos. Imagínese usted la cantidad de gente que habían en ese valle. Dice, sigue diciendo el versículo, muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para que maldigas a mis enemigos, y he aquí dice, proferido bendiciones. Él respondió y dijo, no cuidaré de decir lo que Jehová ponga en mi boca. En otras palabras, este hombre sabía que él no podía hacer nada
y se postran delante de Cristo. Imagínese usted. Y aquí vemos nosotros un ejemplo claro de lo que Dios hace por el pueblo de Israel. Dios, la presencia de Dios estaba con el pueblo de Israel, y este hombre no pudo maldecir al pueblo de Israel, no pudo hacerle daño al pueblo de Israel como esperaba que hiciera este rey Balac. Aquí nos damos cuenta nosotros en esta historia que no hay duda que Dios es el Dios de las naciones, es el Dios de toda la historia de la Biblia, es el Dios de su pueblo en este tiempo, es el Dios que un día vendrá por cada uno de nosotros, los que fuimos lavados y comprados con su sangre. Amén. Y mientras que nosotros estamos en esta tierra, viviendo bajo la sombra del Omnipotente, no hay diablo que pueda hacernos daño. Amén. Por eso usted no se preocupe cuando llega un mal en la vida de usted. Muchas veces Dios lo permite es para darnos una lección a nosotros, para que nosotros nos demos cuenta de que necesitamos acercarnos a la gracia, a la presencia de Dios, para que Él pueda cubrirnos con su sangre preciosa. Amén. Aleluya. Es sencillo. El diablo vino para robar, para matar y para destruir. El diablo quiere robar la felicidad de la gente. El diablo quiere robarle la salvación a la gente. El diablo quiere destruir al hombre. Por eso el engaño de Satanás, que nos hace ver mejor las cosas del mundo, nos hace ver como que si el mundo fuese más alegre, fuese más saludable. Por eso la Biblia dice que hay caminos que para el hombre le parecen ser rectos, pero su fin es camino de muerte. Amén. Pero lo maravilloso de la Biblia, mi hermano, mi hermana, es que Dios todavía nos está dando una oportunidad a nosotros para que nosotros pensemos que al Dios a que nosotros servimos, el Cristo de la gloria en que nosotros hemos creído, es poderoso. Amén. Y que Él ya venció por nosotros. En Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él en la cruz del Calvario, que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Amén. Amén. Y nosotros debemos creer en el poder de su palabra. Si creemos en el poder de su palabra, lo que nosotros creemos se va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Yo admiro mucho cómo Jesús trabajó. Cuando usted lee la biografía de Jesús, yo sé que la ha leído y sabe muy bien cómo Jesús trabajó. A todos aquellos que Jesús los sanó, Él siempre les decía: ¿crees? ¿Crees? Y cuando ellos decían: sí, creo, Jesús les decía: tus pecados te son perdonados, levántate. Tus pecados te son perdonados, ve y lávate al estanque. Jesús siempre le decía a la gente: ¿crees? Y es exactamente lo que nos dice a cada uno de nosotros hoy en día. En realidad nosotros creemos. En realidad nosotros confiamos en el poder de Dios. Si en nuestro corazón está esa fe de creer en el poder de su palabra no ha cambiado. Él es el mismo de ayer y de hoy. El que estuvo predicando allá en Jerusalén, en Galilea, en Samaria, ese Cristo de gloria es el mismo y Él no ha cambiado. Amén. Y nosotros tenemos que creer en el poder de su palabra. Nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Él. El otro día el pastor hablaba acerca de aquel hombre que fue llevado por 4 personajes y rompieron el techo de la casa de Jesús, porque era donde Él vivía. Y yo me puse a pensar de que ahí la Biblia decía que la fe de los que lo llevaban, la fe de los que lo llevaban. Aún así Dios actúa por la fe que nosotros tenemos. Por eso la importancia de orar por nuestros hermanos, la importancia de orar por nuestro prójimo.
No seamos negativos en lo que vemos, así la situación esté difícil. Nosotros debemos poner nuestra confianza en Dios. Debemos creer en lo que Él dice en su palabra. Aquellos hombres bajaron a aquel paralítico, ¿y qué sucedió? Aquel paralítico se levantó. Aunque a Cristo Jesús lo criticaron, así como muchas veces lo critican a nosotros, porque como tratamos de hablar y de enseñar lo que la palabra de Dios dice, a veces yo me extraño y a veces me pongo a pensar, ¿por qué la gente cree más en la mentira? ¿Por qué se llenan aquellas iglesias en donde les hablan mucho de prosperidad, de bendición económica, de declaraciones positivas, y cientos de personas llegan ahí? No los confrontan por el pecado, ¿no? Ahí no confrontan a la gente del pecado. La gente sigue pecando y va a la iglesia los domingos. La gente sigue viviendo una vida desordenada y va a la iglesia los domingos. Toman, fuman y van a la iglesia los domingos. Nadie les dice nada y ahí les gusta a la gente estar. Y la palabra del Señor a nosotros nos enseña que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, Él ha prometido que aún las cosas malas vienen a ser de bendición para nuestra vida. Que en el momento en que Dios nos vaya a dar la bendición de salir del problema, ¿y sabe por qué Dios lo hace? Para que nosotros le glorifiquemos a Él. Viene a mi mente lo que Jesús le decía a sus discípulos cuando le dijeron: oye, tu amigo está enfermo, vamos a ir, no esperemos unos días más y luego nos vamos. Y los discípulos le preguntaron y Jesús le dijo: no, eso no es de muerte, eso es para que mi Padre sea glorificado. Dios a veces permite que nosotros pasamos por situaciones un cierto tiempo, y es para que al salir de esa situación, al salir de ese problema, nosotros le demos la gloria a Dios. Amén. Y vamos y reconozcamos que si no fuera por su gracia, que si no fuera por su misericordia, nosotros no, es que en realidad el ser humano no puede hacer nada por sí mismo. Así tengamos dinero y podamos pagar al mejor médico, así tengamos dinero y podamos tener la mejor casa y vivir en el mejor lugar, en el mejor barrio de la ciudad, con los mejores vecinos. Por eso que es mejor estar en las manos de Dios, estar bajo la sombra del Omnipotente, como el pueblo de Israel lo estuvo, bajo aquella sombra de la nube, bajo aquella columna de fuego, que era la presencia de Dios, que hoy en día representa a su Espíritu Santo, que no solamente quiere estar sobre cada uno de nosotros, Él quiere morar en nuestro corazón. Y hay una necesidad en nosotros de decirle: Jesús, entra a mi corazón, Espíritu Santo, entra a mi corazón, transforma mi vida, porque yo no puedo. Y es que es una realidad, por nosotros mismos no vamos a poder cambiar, no vamos a poder hacer nada. El único que puede cambiar nuestra vida es Cristo. Amén. Y vemos nosotros entonces en esta historia cómo Dios utiliza a este hombre a favor del pueblo de Dios y para bendecir al pueblo de Israel. Y lo maravilloso de esta historia, más adelante nosotros vemos en el libro de Números capítulo 24, en el verso 17, que Él da una gran profecía maravillosa. ¿Cómo es posible que Dios usa a este hombre pagano, codicioso? Porque ese hombre era avaro, era codicioso, porque se estaba dejando llevar por la ofrenda que le estaban ofreciendo para maldecir al pueblo de Israel. Pero aún así Dios usa a este hombre para traer esta profecía. Vea conmigo en el verso 17. En el verso 17, en los labios de este hombre, en vez de maldecir al pueblo de Israel, él comienza a expresar estas palabras de bendición, en donde dice la palabra del Señor: saldrá estrella de Jacob, hablando de Jesucristo que iba a venir. Y saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab, y destruirá a todos los hijos de Set. Y eso es una profecía que
que se cumplió en el nacimiento de Jesucristo, y parte de ella se va a cumplir en el futuro cuando Él va a venir a pelear por el pueblo de Israel y va a destruir a todos sus enemigos. Sí, amén. Por eso nosotros vemos en esta historia que Dios ocupa lo malo muchas veces para bendición para nuestra vida. Por eso que le decía al principio, nosotros no debemos de renegar. No debemos de renegar. Yo sé que muchas veces el dolor, el sufrimiento de las enfermedades o de las dolencias de nuestro cuerpo nos hacen pensar, nos decepcionamos, nos frustramos y muchas veces estamos intranquilos, queremos buscar una salida por nosotros mismos. Pero nosotros hay una solución fácil que el Señor nos ha dejado a cada uno de nosotros. Y es que cada uno de nosotros debemos aprender a doblar nuestras rodillas delante de Dios. Sí, amén. A doblar nuestras rodillas. Fíjese que el doblar las rodillas no es fácil para muchos, y se lo digo por experiencia. Doblar las rodillas y estar ante la presencia de Dios no es tan fácil. Yo me admiré el otro día, iba pasando aquí en esta calle y me parqué y lo grabé. Eran como las 6 de la tarde, cuando se oscurecía más temprano. Salieron 3 muchachos de un restaurante que está aquí enfrente, extendieron una toalla en el parqueo y se hincaron, y yo me di cuenta cuando llegó un hispano ahí como a querer interrumpirlos, y el Señor le dijo que no, y ya se va con el otro señor que estaba en un camión, y el plano le dijo que se esperaran, y los señores se quedaron postrados, la frente en el piso, en su momento de oración y adoración a su Dios. Y nosotros, dijo la hermana, ¿cuántos minutos dedicamos nosotros para doblar nuestras rodillas delante de Dios? ¿Cuántos minutos le dedicamos nosotros a la oración en las mañanas, en la noche? Porque yo sé que en el día trabajamos y es un poco difícil. ¿Cuántos minutos le dedicamos nosotros a nuestro devocional al Señor en la madrugada o cualquier hora del día? Es importante que cada uno de nosotros aprendamos de la necesidad que hay en nosotros de confiar en Dios, de poner nuestra confianza en Él, que Él tiene poder de cambiar nuestras circunstancias, Él tiene poder para cambiar nuestra situación, así como cambió todo aquello que esperaba Balac que hiciera en contra del pueblo de Israel. Todo fue lo contrario, y eso es lo que Dios quiere hacer por nosotros. Que todas las cosas malas que quieran llegar en nuestra contra, Dios los va a transformar en cosas buenas, para que la gente vea el poder del Dios que nosotros servimos. Amén. Para que un día nosotros nos paremos y digamos: quiero testificar lo que Dios hizo en mi vida, porque Él tiene poder para hacerlo. Pero Él está esperando que nosotros nos humillemos delante de su presencia. Allá en el libro de Isaías dice que si mi pueblo se humillare, esos versículos hablan de que Dios va a sanar su tierra, que Dios va a hacer prosperar todo de la vida del pueblo de Israel. Y es lo mismo que Dios espera de la vida de cada uno de nosotros. Queremos ver días buenos, queremos ver bendición en nuestra vida, queremos ver la mano de Dios en nuestra vida. Solo pongamos nuestra confianza en Él, y cuando nosotros vamos a aprender a poner nuestra confianza en Él, todas aquellas cosas aún malas, Dios las va a poner a